Buenos días a todos. Bienvenidos a esta webinar sobre cómo avanzar hacia organizaciones flexibles en las escuelas. En los últimos 10 años ha habido un cambio de modelo pedagógico importante en nuestras escuelas, pasando de un modelo tradicional a un modelo más de aprendizaje transversal y globalizado, donde el aprendizaje basado en proyectos es el máximo exponente. En cambio, la organización escolar no ha cambiado y se mantiene una organización adaptada a las etapas, a los departamentos, a los ciclos, que puede frenar pues, este cambio educativo en cierta manera. El objetivo de esta webinar de hoy es ofrecer simplemente una reflexión sobre cómo la organización escolar puede adaptarse a este nuevo modelo, siendo una organización pues, mucho más flexible, donde pues, los equipos docentes trabajen todos con esta visión global y transversal. Dicho esto, no me alargo más, me presento, soy Teresa Vigordás, soy economista de formación y actualmente me dedico a acompañar a titularidades y equipos directivos de escuelas concertadas y de escuelas privadas en los procesos de innovación y posicionamiento a nivel estratégico y operativo. Tengo más de 10 años de experiencia al frente de organizaciones educativas y de escuelas y esto me ha ofrecido pues, un amplio conocimiento a nivel de experiencia práctica del funcionamiento de una escuela en todos los niveles y ámbitos de su organización. Dicho esto, yo voy a empezar la webinar, voy a compartir una presentación que me permite establecer un marco de carácter contextual y me ayuda también a ser como guía a esta webinar. Al final de la sesión, si les parece, abriremos un turno de debate por si hay cualquier tipo de inquietud o cuestión que ustedes desean realizar. Y no obstante, si a lo largo de la misma ustedes consideran la posibilidad de hacer algún tipo de intervención, yo estoy encantada de ello, solo tienen que activar su audio y participar. Yo dejo de compartir la presentación y abrimos un debate, no importa, el debate siempre es enriquecedor. Pues nada, gracias de nuevo y voy a compartir esta presentación y deseo que esta exposición les sea de su utilidad como mínimo para hacer esta reflexión. Voy a compartir la presentación. Aquí tenemos avanzar pues, hacia una organización flexible de la escuela. La estructura de la webinar siempre me gusta partir de una cierta estructura y así pues fijamos un poco expectativas acerca de la presentación. Vamos a hablar de cambio educativo, vamos a hablar de cómo eran nuestras organizaciones hace 10 años, nada, son escasos años. Vamos a hablar de cómo somos ahora, de cómo hemos cambiado y de cómo deberíamos cambiar para poder adaptar nuestra organización pues, a las nuevas necesidades de nuestro modelo educativo hoy en día. Vamos a ver. En los últimos 10 años, bueno, aquí he puesto en los últimos 40 años para ilustrar cómo las escuelas hemos estado sujetas a cambios educativos de carácter constante. En los últimos 40 años en nuestro país, pues han habido 8 leyes educativas. Esto significa que cada 5 años se ha cambiado el marco educativo de nuestras escuelas. Y esto ha implicado pues, cambios educativos en nuestro modelo educativo, ¿no? Pero además de este marco legal que condiciona pues, nuestra actuación pedagógica en el sí de nuestras escuelas, pues también hay la influencia de un marco más de carácter institucional o de carácter social, ¿no? Y aquí pues tenemos pues, los informes PISA que periódicamente pues, cada 3-4 años van saliendo y nos dicen cómo estamos a nivel educativo como país. Tenemos también informes de la OCDE que nos fijan pues, un poco el camino de hacia dónde debemos mirar y ahora pues nos ha puesto el foco en el año 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tenemos directrices de la Unión Europea, también en el ámbito educativo, con sus programas Erasmus, que también condicionan nuestra forma de actuar en nuestro proyecto educativo. La evaluación del sistema que hacen los gobiernos de las comunidades autónomas a cada una de nuestras escuelas, el sistema de indicadores oficiales que hay, los movimientos de transformación educativa que se mueven a nivel de país. En Cataluña el máximo exponente pues, ha sido Escola Nova 21 en los últimos años. La opinión pública, porque la educación pues, está siempre en boca de todos y siempre
no hay día que no salga una noticia relacionada con la educación en nuestro país. Y ya por último, pues la COVID, algo totalmente imprevisible, pero sí que ha contribuido a una transformación total de nuestro modelo educativo. Y por tanto no quiero tanto hablar de cambio educativo de carácter coyuntural que sí que nos influye y que actúa como marco de actuación en nuestras escuelas, sino que quiero hablar también de un cambio de modelo educativo. Todo esto que es a nivel coyuntural se traslada en las escuelas en un cambio de modelo educativo en el sí de cada una de las escuelas, pasando de un modelo tradicional basado en la transmisión de conocimientos, en las asignaturas, en la retención memorística, en un sistema de evaluación en nuestros alumnos donde hacemos exámenes, a un modelo pues más constructivista, más global, más holístico, ¿no? Donde el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje cooperativo pues son metodologías que se implantan hoy en nuestras escuelas y son modelos pedagógicos pues que van encaminados a desarrollar la autonomía de nuestro alumno, que tenga pues un sentido crítico, que sea un alumno colaborativo y con unas capacidades de comunicación imprescindibles para integrarse en una sociedad de futuro. Y este cambio de modelo pedagógico pues incluye o implica, perdón, un cambio de metodología didáctica, ¿no? Donde tenemos pues el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje cooperativo, entre otros. Hay muchos más, la gamificación, la clase inversa, etcétera. Y nos encontramos, esto hace que nos encontremos inmersos pues en una nueva dimensión de los procesos de aprendizaje y enseñanza, ¿no? Que nos llevan pues esto, a una globalización de los aprendizajes, a una integración de los conocimientos y a un desarrollo pues, competencial, más que un desarrollo de curricular como está establecido hasta ahora, ¿no? Y esto lleva pues, a un enfoque globalizador e interdisciplinario del aprendizaje. Y esto requiere pues un cambio de modelo. Y este cambio de modelo es posible, primero, si se cambian estructuras, y esto quiere decir cambiar procesos, formas de hacer las cosas, cambiar prácticas en el día a día de nuestras escuelas. Y estos cambios de estructuras pues requieren también un cambio de paradigma cultural. Y deberemos dejar de lado, pues siempre lo hemos hecho así, que en las escuelas pues en algunos momentos es habitual, marcado también por estas leyes orgánicas que nos han condicionado, ¿no? Y por eso debemos cambiar esto de la norma. Dice, sí, debemos ver la escuela en su globalidad, donde integramos pues, la parte docente con la parte no docente. Debemos dejar de lado este sentido corporativista que tienen a veces nuestras organizaciones para abrir nuestras mentes y tener pues, una visión abierta de la escuela y de lo que está pasando en el mundo y pensar que nuestra razón de ser es orientarse pues, a las necesidades de lo que está pasando en el mundo y no solo lo que está pasando ahora, sino también de lo que va a pasar en un futuro, ¿no? Y esto requiere pues, un buen liderazgo, un equipo pues, que tenga visión estratégica, que sea capaz de crear una cultura orientada a la innovación, con entrega total a la misión de la escuela y que sea capaz de crear equipos orientados pues, a un proyecto educativo de carácter global. Pero este liderazgo para funcionar necesita pues, de una organización que dé soporte a su actuación. O si no, el liderazgo pues, se acaba perdiendo en el tiempo en las organizaciones educativas, ¿no? Y el trabajo de un líder y de su equipo es eficaz si hay una organización que la sustente, ¿no? ¿Y cómo puede traducirse esto en nuestras organizaciones? Bien, quiero partir de cómo éramos nosotros pues, hace 10 años a nivel organizativo, ¿no? ¿Qué tipo de organización había en nuestras escuelas? He intentado hacer una organización muy simple, sé que es solo ilustrar a nivel general cómo eran nuestras organizaciones pues, hace escasamente 10 años y teníamos una organización donde había una titularidad en nuestras escuelas y luego teníamos dos estructuras, la estructura organizativa docente y la estructura organizativa de administración y servicios, ¿no? Y me centro en esta docente donde teníamos pues, una organización de la que dependían pues, las etapas de educación infantil, de primaria, de secundaria, de ESO
y los ciclos, dentro de cada una de estas etapas pues había ciclos y también pues había unos departamentos de carácter académico, ¿no? Y luego pues teníamos como unos satélites que a veces dependían directamente de la titularidad, a veces dependían directamente pues de la parte docente, pero yo lo llamo satélites por esta variabilidad, que son pues el AMPA, el Consejo Escolar o la pastoral, el departamento de pastoral en las escuelas de carácter religioso o el departamento de valores en el caso de las escuelas que no son religiosas, que son laicas, ¿no? Pero esta organización era una organización pues jerárquica, donde había estas dos estructuras que no conectadas, cada uno pues tenía sus funciones muy claramente establecidas, pero no compartían proyectos, no había una conexión, ¿no? Y el rol del titular era muy focalizado en el funcionamiento de la escuela como administrador en el día a día, ¿no? Y si pensamos ahora en cómo es hoy nuestra organización 10 años después, pues vemos que no ha cambiado mucho. Y continuamos teniendo una organización donde de la titularidad dependen dos estructuras, que es la docente y la de administración y servicios, y que de esta docente pues dependen una jerarquía establecida en etapas de infantil, primaria, secundaria, bachillerato, ciclos formativos, y dentro de cada una de estas etapas tenemos los ciclos, ciclo inicial, ciclo mediano, ciclo superior, primer ciclo de la ESO, segundo ciclo de la ESO, y los departamentos de carácter académico, ¿no? El de lenguas, el de ciencias, el tecnológico, etcétera, ¿no? Y quizá en estos años lo que hemos hecho es complementar esta organización, ¿no? Y la hemos sofisticado un poquito más. Quizá ha cambiado pues la figura de este titular que estaba en la gestión del día a día de la escuela y quizá hemos profesionalizado esta gestión y hemos incorporado pues una gerencia o una dirección general responsable pues de gestionar la escuela, ¿no? Quizás hemos creado pues puestos de trabajo nuevos que responden pues a unas necesidades que han ido surgiendo a lo largo de estos años, como puede ser pues una área de actividades no lectivas que coordine pues todas las actividades que se hacen fuera del horario docente, porque han ido creciendo como necesidad a encontrar fuentes de financiación en nuestras escuelas, ¿no? Y hemos creado también, pues a lo mejor, una responsabilidad vinculada al ámbito tecnológico de nuestras escuelas. Inicialmente, pues quizá era un responsable de informática y era el profesor o la profesora que tenía más habilidades en este ámbito. Luego fue el responsable TIC, después vino el responsable TAC y hoy ya hablamos de digitalización en diferentes dimensiones, no tanto a nivel pedagógico, sino también a nivel de funcionamiento de organización. Pero sí que en este sentido es una nueva estructura a nivel de nuestras organizaciones y también pues quizá hemos creado un puesto de trabajo o una mínima estructura dedicada a la comunicación, porque el entorno escolar en el cual nos movemos es complicado, con una baja natalidad y debemos tener un buen posicionamiento para poder llenar nuestra escuela y nos hemos focalizado y hemos creado también pues estructuras de carácter comunicativo. Pero no es una organización que esté orientada a la globalización de los aprendizajes. Continúa siendo una organización de carácter jerárquico, ¿no? Y quizá debemos dejar de hablar de organigrama o debemos dejar de focalizarnos en un organigrama para focalizarnos pues, en una organización. Una organización que cambie su funcionamiento. Y no deberíamos funcionar por grupos de etapa, grupos de departamento, grupos de ciclo, grupos de curso. Aunque hablemos de equipos, son grupos porque trabajan con una visión de grupo focalizada pues, en algo muy concreto como puede ser la etapa, departamento, ciclo, curso. Y deberíamos pasar a una organización formada por equipos que sean capaces de cruzar estos ámbitos educativos, académicos, con las competencias, ¿no? Y para hacer esto, pues, ¿cómo deberían ser nuestras organizaciones? Y aquí yo intento exponer un poco pues, mi razonamiento a partir pues, de los diferentes ámbitos que interactúan en una organización escolar y cómo podemos hacer para que estos ámbitos trabajen pues, de forma multidisciplinar
y de forma transversal, impulsando proyectos de carácter global en nuestra escuela, ¿no? En nuestras escuelas tenemos, yo diría, 4 focos de organización o 4 ámbitos o 4 estructuras, ¿no? que nada tienen a ver con nuestro organigrama, ¿no? Pero sí que tienen que ver con los retos que debemos afrontar para poder llevar a cabo una transformación educativa orientada a las necesidades de nuestra sociedad. Tenemos, por un lado, una estructura orientada a unos contenidos académicos que, además, tienen como objetivo desarrollar unas competencias en nuestros alumnos, ¿no? Tendríamos pues, un ámbito artístico, el de las lenguas, el de las ciencias, el de las tecnologías, el de las matemáticas, etcétera. Pueden haber otros, en función del proyecto educativo de cada una de nuestras escuelas. Después tenemos una serie de proyectos transversales que tienen una componente pedagógica importante y que también están focalizados y orientados a desarrollar competencias, pero son proyectos transversales, no están asociados a un ámbito académico concreto, ¿no? Y tendríamos pues nuestra relación con el entorno, tendríamos el desarrollo de valores en nuestros alumnos, el desarrollo de una cultura digital, la convivencia en nuestra organización, la atención a la diversidad o la educación 360 grados. Toda la educación que se hace en nuestra escuela, todas las actividades, sean lectivas o no lectivas y que están focalizadas a desarrollar un proyecto educativo común, ¿no? Y esto además pues está desarrollado por un equipo pedagógico organizado actualmente por etapas y por ciclos y también por un equipo del ámbito de administración y gestión que debería ir mucho más allá de lo que es los servicios de comedor escolar o las actividades no lectivas, la administración de carácter económico o de carácter laboral. Y esta gestión pues debería tener asociada pues, un sistema de gestión de la calidad, un sistema de gestión de la innovación, la administración de los recursos de la escuela con su gestión económica y financiera, un sistema de gestión de personas orientado pues, a detectar, a captar y a retener el talento en nuestras organizaciones para hacer que tengamos talento que pueda garantizar pues, la innovación constante y también pues, un sistema que implique pues, la comunicación y el marketing, ¿no? Porque al final comunicación y marketing también son gestión, ¿no? ¿Y cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer que todos estos ámbitos interactúen para que sea una organización flexible orientada a un proyecto educativo global y transversal de los aprendizajes, ¿no? Intentaré hacer una aproximación. Yo tengo un organigrama, este es un organigrama real de un centro educativo que no difiere mucho de otros organigramas que podemos tener en nuestras escuelas, donde tenemos la titularidad, tenemos un equipo directivo, tenemos un equipo de personal de administración y servicios y dependiente del equipo directivo, muy focalizado en el ámbito pedagógico, totalmente separado de la parte de servicios, pues tenemos la dirección pedagógica de las diferentes etapas, con sus jefes de estudios, sus coordinadores y su claustro de profesores. Y entonces yo tengo la inquietud de decir, pero a ver, si yo estoy globalizando mi sistema de enseñanza y aprendizaje con metodologías didácticas que requieren esta globalización de los aprendizajes, como puede ser un aprendizaje basado en proyectos, ¿cómo puedo hacer que estos equipos trabajen de forma transversal e interactúen entre ellos, ¿no? Entonces, empiezo a dar vueltas al organigrama y empiezo a mirarlo de un lado, de otro, ¿no? Le doy la vuelta y pienso a ver si dando la vuelta al organigrama, pues estos departamentos de carácter académico que tengo en la ESO, a ver si se caen y van un poco a parar a la etapa de educación infantil. Pero la realidad es que es complicado, ¿no? Y entonces voy viendo qué posibilidades tengo y se me ocurre esto, ¿no? Decir, bueno, voy a simplificar un poco el organigrama, ¿no? Y tengo una titularidad y evidentemente pues pongo una dirección general para hacer un símil a una organización más de
más de carácter empresarial quizá, ¿no? Y entonces digo, oye, pues lo primero que voy a hacer es todos estos proyectos transversales que tengo, voy a crear pues un responsable de proyectos transversales que se encargue de hacer que todos estos proyectos sean transversales y actúen de esta forma en mi organización. El proyecto de pastoral, el de desarrollo de valores, el de calidad, el de convivencia, el AMPA, el entorno, la atención a la diversidad, la orientación, las actividades no lectivas. Voy a encargarme de que todos estos proyectos pedagógicos que tienen contenido pedagógico y que son transversales, pues creo un puesto de trabajo que los lidere para que dé salida a esta necesidad de transversalidad de estos proyectos. Y otro aspecto que tengo son los departamentos de carácter académico que dependen de la secundaria y del bachillerato, pues los saco de esta etapa de bachillerato y secundaria y le doy también este carácter transversal. Y les digo, oye, mira, ahora tu responsabilidad no es solo la coordinación de los profesores de secundaria, sino que es la coordinación de todo el profesorado de la escuela en lo que se refiere al aprendizaje de las lenguas, pero además interactuando con otros ámbitos de aprendizaje. Y se me ocurre hacer esto, ¿no? Y luego creo una dirección de administración y considero que esta dirección de administración pues, debe formar parte del equipo directivo para que haya pues, esta globalidad de escuela. Y hago estos cambios, en el organigrama. Pero esto continúa siendo un organigrama a nivel pedagógico, un organigrama de carácter jerárquico, ¿no? Que no me acaba de integrar estos 4 bloques que hablábamos antes, ¿no? Y con lo cual continuamos intentando cambiar un organigrama y no cambiar una organización. Y cuando hablamos de organización estamos hablando de pasar de funciones a pasar a trabajar por proyectos. Y con lo cual lo que deberíamos hablar no es de organigrama, sino de una cultura de trabajo flexible, ¿no? ¿Y cómo podría ser cómo puedo estructurar en mi organización esta forma de trabajar flexible? Y ya digo que debemos prescindir de organigrama. Podemos ajustar nuestro organigrama creando puestos de trabajo que contribuyan a esta transversalidad de los aprendizajes y a esta visión global de la organización que necesitamos. Pero la forma de trabajar debe estar basada en unos equipos de carácter multidisciplinar que sean capaces de cruzar, de hacer interactuar los ámbitos académicos tradicionales a los que estamos acostumbrados con el desarrollo de competencias de cada uno de estos ámbitos, Pero deberíamos ser capaces de que cada uno de estos ámbitos tenga una actuación global y transversal. Y el objetivo de estos grupos, de estos equipos que trabajan en cada uno y el objetivo de estas personas que forman parte de estos equipos debería ser la integración de competencias con los ámbitos curriculares y deberían tener como objetivo también el desarrollo de la didáctica, de cómo hacer que este aprendizaje sea globalizado y transversal. Y deberían también establecer los criterios de evaluación y deberían también establecer cómo se organizan y qué sistema de reporte tienen y qué sistema de coordinación entre ellos debería haber. Y aquí hablamos de equipos de ámbitos y de competencias, pero quien dice ámbitos podemos también hablar de proyectos para focalizarnos realmente, para tener en cuenta realmente que somos una organización flexible. Y hoy trabajamos un proyecto y mañana trabajaremos otro, porque nuestro entorno habrá cambiado y nos pide que trabajemos de forma diferente, ¿no? ¿Y cómo podemos instrumentar esto? Pues debería ser a través de una metodología de trabajo que aporte sistemática, donde tenemos pues una ficha. Cada uno de estos equipos tiene unos objetivos estratégicos y debería haber una ficha estratégica de cada uno de estos proyectos
con unos objetivos determinados y unos resultados esperados, con una planificación donde se establece cómo podemos funcionar, que establezca cómo funcionaremos, que establezca también cómo nos coordinaremos, de qué herramientas tenemos y qué sistema de reporte vamos a utilizar. Y este equipo que tiene esta ficha estratégica de proyecto, pues debe estar formado por personas que sean competentes en el proyecto, que sean multidisciplinares para favorecer la globalización, que sean capaces de trabajar de forma autónoma para que se sienten corresponsables hacia los resultados. Y estos equipos pues se autogestionan y deberían funcionar pues con una metodología basada, por ejemplo, en el ciclo de Deming, de hacer, valorar, actuar y planificar y hacer este ciclo de forma constante, ¿no? Y establecer pues una sistemática de reporte pues al equipo directivo y a la junta de gobierno. Y esta sistemática de funcionamiento debería establecer pues una dinámica de trabajo en equipo de forma constante y de forma semanal para que implique vivir el proyecto constantemente y no ocasionar que la gente se descuelgue de un proyecto porque no hay constancia en la forma de trabajar y hacer que las cosas avancen y funcionen, ¿no? Y al final, pues se trata de esto, de vivir el proyecto de forma constante, ¿no? De esta manera, pues la gente que integra estos equipos de trabajo, pues vive el proyecto en el día a día, ¿no? Y para funcionar, pues es necesario pues, que todos los equipos pues, tengan herramientas de trabajo colaborativos en gestión de proyectos, como puede ser Trello, G Suite, Office 365 días. Hay 365. Debería tener también espacios de trabajo presenciales y virtuales y debería tener también tiempo para poder trabajar. Y esto requeriría pues, hacer una revisión de la coordinación pedagógica. Y por lo tanto, no se trata tanto de cambiar un organigrama, sino que se trata más de cambiar nuestra sistemática de trabajo. Y es imprescindible pues, que los equipos de trabajo tengan una sistemática claramente establecida, tengan estas herramientas, tengan espacios y tengan ese tiempo. Y es clave que tengan ese tiempo. Y esto requiere pues, esta revisión de este repensar de la coordinación pedagógica. Nuestras coordinaciones pedagógicas en nuestras escuelas, pues a veces cada año se acostumbra a hablar de los mismos proyectos que ya están integrados en el día a día de la escuela. Y lo que ya está integrado en el día a día de la escuela, que funciona por sí solo, no debería ocupar tiempo en nuestras reuniones de coordinación. Quizá requiere una mínima coordinación, pero esto es el responsable, pues a través con correos electrónicos puede coordinarse perfectamente, ¿no? Me refiero, por ejemplo, pues a las coordinaciones de las fiestas que hacemos, ¿no? El carnaval, la Navidad, la fiesta literaria, la fiesta de valores. Esto está integrado en el día a día y no debería ocupar muchísimas reuniones de coordinación, tal y como ahora pues las están ocupando, ¿no? Y deberíamos pasar de esta coordinación de grupos a una coordinación de equipos. Y esto pues requiere pues por parte del equipo directivo repensar la coordinación pedagógica para orientarla a proyectos. Veamos un mini ejemplo. Imaginemos que en nuestra planificación general anual tenemos un objetivo que es promover en todas las etapas educativas el aprendizaje interpretativo de la realidad a través de proyectos, ¿no? Y a partir de este objetivo podemos establecer una serie de acciones o objetivos temporales, ¿no? Que sean, pues, oye, resulta que en nuestra escuela, pues, el equipo docente de educación infantil desde hace años ya trabaja con una orientación al aprendizaje basado en proyectos. Oye, pues quizá podíamos partir de la experiencia de este equipo, ¿no? Y oye, pues partiremos, como acción necesitamos un informe de partida que recoja la experiencia de educación infantil, la formación que han realizado,
el modelo de educación por competencias, la evaluación que hacen, etcétera. Y esto nos fijamos que lo vamos a tener para el primer trimestre. Luego, pues, estableceremos qué tipo de formación vamos a necesitar y visualizamos que será una formación interna hecha a medida para nuestra escuela y la prevemos hacer en el segundo trimestre. Y queremos acabar con el diseño y desarrollo de 2 experiencias transversales en cada uno de nuestros ciclos educativos y lo queremos tener implantado en el tercer trimestre de curso, ¿no? Que se desarrolle en el tercer trimestre del curso. Bueno, visualizamos estas acciones, ¿no? El output que nosotros queremos es un informe valorativo de estas experiencias que incluya pues, los puntos fuertes y los puntos débiles de las mismas, que incluya también qué criterios de evaluación de nuestros alumnos se han tenido en cuenta y una propuesta de funcionamiento de futuro. Y esto es el output que queremos. Y a partir de aquí, pues bueno, creamos un equipo de trabajo y decidimos que este equipo de trabajo va a ser las coordinaciones, va a haber el coordinador o coordinadora de ciclo de educación infantil, de educación primaria y de ESO, y el responsable de cada uno de los departamentos pedagógicos. Establecemos que habrá un líder, que no necesariamente tiene que ser jerárquicamente alguien que jerárquicamente esté por encima del resto del equipo, y decidimos que será el coordinador de educación infantil, ¿no? Y establecemos un ciclo de seguimiento y funcionamiento. Y decimos pues, que el equipo de trabajo va a disponer de 45 minutos cada semana para poder enfocarse para poder trabajar en este proyecto, y mensualmente van a reportar en el equipo directivo. Y este reporte pues lo puede hacer el líder, pero lo puede hacer quizá, lo recomendable sería que a lo mejor lo hiciera alguien del equipo directivo, que sería pues el responsable de proyecto, pero que no necesariamente está implicado en el día a día, ¿no? Y de esta manera pues consigues una vinculación directa en el funcionamiento diario del proyecto por parte del equipo directivo, ¿no? Y este ciclo de seguimiento incluye además que trimestralmente pues, se va a reportar también al órgano de gobierno, sea el patronato, sea el consejo rector, sea quien sea, ¿no? Y se establece este sistema de funcionamiento. Pero es el propio equipo, debería ser el propio equipo, quien a partir de estas acciones fijadas en cada uno de estos trimestres, quien establece, quien va desgranando las acciones que deberán realizarse para poder conseguir estos objetivos de carácter temporal, ¿no? Y quizá deberían tener espacios para funcionar pues, diariamente de forma muy breve para poder coordinarse y funcionar, ¿no? Es decir, para poder valorar cómo se está avanzando y qué dificultades hay, qué es lo que se ha realizado y qué vamos a tener que realizarse. Se trata sencillamente de decir, oye, tenemos que mirar qué formador podemos encontrar para que nos haga la formación que necesitamos. Bueno, pues me encargo yo. Oye, pues para el viernes lo tienes que tener. Perfecto, me encargo yo. Se trata sencillamente de una sistemática de trabajo muy orientada al día a día y a los objetivos que se quieren realizar. Porque si no, nos encontramos en que los planes generales, anuales de curso, incluyen año a año los mismos objetivos porque no ha habido tiempo de poderlos desarrollar. Y a veces no hay tiempo para poderlos desarrollar porque no hay una sistemática adecuada, ¿no? Y esto, pues, esta cultura de trabajo, esta nueva cultura de trabajo, pues nos garantiza que podamos tener un enfoque estratégico y pedagógico transversal constante, es decir, siempre orientado a la estrategia, fomenta la cultura colaborativa de toda la organización. Hay una mayor interdependencia entre el equipo profesional y el de gobierno, porque no solo por el enfoque estratégico, porque los equipos trabajan en proyectos de carácter estratégico, sino porque se crean sinergias de reporte, y esto hace que haya una alineación de expectativas por parte de todos en la organización. Es un sistema que se focaliza en las personas. Cada persona que forma parte de un equipo pues tiene una responsabilidad y una autonomía para poder desarrollar el reto y los objetivos que hay en el conjunto del equipo. Y hay una focalización hacia la innovación, y además el funcionamiento de los equipos de trabajo nos permite poder
es una medida que nos permite, es una herramienta que nos permite poder detectar el talento directivo. Y es un modelo organizativo de carácter conceptual, no basado en el organigrama, que es muy complicado porque tenemos un marco jurídico que nos condiciona, sino que es un modelo organizativo que aporta un sistema de gestión dinámico, ágil y flexible. Y hablamos de participación versus coordinación. Y aporta coherencia con nuestra valor, con nuestra razón de ser. Y esto pues es partir de nuestro organigrama, cómo podemos adaptar mínimamente el mismo para contribuir a que haya unos aspectos que ahora no los tenemos organizados de carácter transversal para que sean transversales y que son necesarios para poder avanzar en una cultura de trabajo más transversal y global, para pasar pues a un trabajo más de proyectos. Igual que el aprendizaje basado en proyectos que hacemos en las aulas, pues lo mismo que en nuestra organización. Y esto, para que sea posible desarrollarlo, pues necesitamos un liderazgo adecuado, con visión global de lo que pasa, que además crea que las cosas hay que hacerlas de forma diferentes y para ser flexibles y dar respuesta a la complejidad del mundo, porque al final la razón de ser de nuestras escuelas pues es esto, dar respuesta a las necesidades que tiene la sociedad y especialmente pues para que nuestro alumnado pueda integrarse en esta sociedad en un futuro, ¿no? Y esto requiere pues un cambio cultural, pasar de esta visión jerárquica a una visión totalmente transversal y global que nos lleve a trabajar de forma flexible, a dejar de pensar en el organigrama, dejemos el organigrama, no nos focalicemos en el organigrama y pensemos más en un cambio de coordinación pedagógica para cambiar las estructuras de funcionamiento en lo que se refiere a esta coordinación y revisar cómo podemos cambiarlas, ¿no? No se trata de hacerlo de un día para otro, sino que se requerirá pues hacerlo poquito a poquito, porque los cambios culturales deben hacerse pues poquito a poquito, pero sí que es necesario pues crear pósito para abrir la mente a todas las personas que forman parte de la organización escolar para avanzar pues hacia estas organizaciones que trabajan con una mentalidad global, transversal y de trabajo colaborativo. Esto es algo que se está implantando hoy en día en muchísimas organizaciones de carácter empresarial porque tienen las mismas problemáticas que tienen nuestras organizaciones escolares y es normal porque esto tiene su foco pues, en la globalización de nuestra sociedad. Todo es mucho más global y por tanto pues, nuestra actuación también tiene que ser mucho más global. Pues os dejo un poco de bibliografía. Métodos ágiles, Scrum, Kanban y Lean son métodos de organización flexible en las organizaciones. Otro que es de muy simple lectura y que abre muchísimo la mente, que es Reinventar las organizaciones, de Frederic Laloux. Y otro que es Holacracia, que es basado en un sistema de organización totalmente plano. Y nada más que decirles pues muchas gracias y ahora dejo de compartir y abrimos pues un turno de debate. Venga, muchas gracias.